Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra catequesis del día de hoy. Esta noche, este viernes, ¿verdad? Viernes 13 de octubre, pues vamos a hablar acerca precisamente de lo que es el cielo y el infierno. ¿Qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica en relación a estos dos lugares que nos corresponden después de que el Señor nos llame? Vamos a empezar por lo que corresponde al infierno, pero antes vamos a recordar que lo estamos obteniendo, estamos sacando esta información del Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arbe, que es un catecismo muy completo, ¿verdad? Sin embargo, para comenzar, pues te invitamos a que recemos desde ahí donde tú te encuentres, hagamos oración y pidamos al Señor por que nos ayude al discernimiento, nos ayude a seguir adelante. Agradecemos a las personas que ya tan amablemente se están conectando ahorita en directo y vamos a rezar invocando al Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo. Bueno, como ya hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Hablamos acerca de lo que es el juicio final, ya hablamos acerca del juicio particular. Si no lo has visto, pues te invitamos a que cheques en los videos de este Face o bien en youtube.com/supercatólico para que veas estos videos. Muy bien, vamos a comenzar con lo que nos dice el Padre. Vamos a empezar por la información del Catecismo en cuanto al infierno. Y nos dice en el número 336, ¿qué es el infierno? Dice: el infierno es un lugar de eternos e indecibles suplicios y tormentos. Sí, el infierno es un lugar, pues un lugar muy terrible, ¿no? Que sin duda alguna nuestro Señor Jesucristo lo mencionaba como el fuego eterno, y no hablaba en un sentido tan figurado, sino un lugar como lo mencionan algunos santos, donde el factor principal es el odio, es el odio entre ellos mismos. Llega un momento en que en el infierno pues ya no se puede buscar nada, ni se puede, al ser algo eterno, ni se puede pensar como está en la parábola, ¿verdad? Y en lo que es en los evangelios nos dice: no pueden pasar de abajo hacia arriba ni de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces esto es muy importante considerar. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos ir? ¿Dónde queremos pasar la eternidad? ¿En el cielo junto a Dios o en el infierno? Vamos a hablar también un poco más acerca del infierno. Dice en el 337, ¿qué almas van al infierno? Al infierno van las almas de los pecadores muertos en pecado mortal. Fíjense bien, van los que mueran en pecado mortal. Eso también nos lo enseña no solo este catecismo, sino el nuevo catecismo también de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no hicieron las cosas correctas aquí en la tierra, si no lo hemos hecho bien, si estamos viviendo en pecado mortal, pues eso es lo que corresponde propiamente. Desde luego que nos tenemos que apegar a la misericordia de Dios, pero acuérdense que hemos dicho que Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. La misericordia de Dios se hace extensible ahora, se extiende ahora en tu vida terrenal, pero llegará un momento en donde tuviste todo el tiempo, toda tu vida, ya sea corta o larga, para hacer la voluntad de Dios, para que nos vayamos arrepintiendo de nuestras faltas, de nuestros pecados. Pero si estamos viviendo actualmente, hermano, en un pecado mortal constante, esto es que, bueno, todos cometemos pecados, todos cometemos también en varias ocasiones pecados mortales, pero nos arrepentimos, vamos a confesarnos y hacemos el propósito de no volverlo a cometer. Y en ese tiempo que estamos en gracia, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si hay alguna persona que tiene un pecado mortal, acuérdense que para que un pecado sea mortal, tiene que haber plena advertencia, pleno consentimiento. Son tres cosas, acuérdate: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es quebrantar los mandamientos de Dios o de la iglesia. Materia grave. Plena advertencia, que yo lo sepa.
y pleno consentimiento, que sabiéndolo, lo siga realizando, ¿verdad? Si existe alguna falta, algo grave, que yo deseo seguirlo realizando, pues es un problema. Platicando con una persona en alguna ocasión, me decía, se separó de su esposa, se casó por la iglesia, pero llegó un momento en que decidió separarse de su esposa. Se fue con otra mujer y él decía, porque tenía muchos conocimientos acerca de religión, acerca de fe, y él decía, me decía, no entiendo, yo sé que está mal lo que estoy haciendo, yo sé que estoy en pecado mortal. Decía, yo sé que no puedo comulgar. De hecho, él, no sé, yo creo que sigue igual, iba a misa y pues no podía comulgar porque estaba pues viviendo con otra persona. Y dice, y lo que más me llama la atención, decía este muchacho, me platicaba, es que me doy cuenta que el demonio puede más que yo. ¿Y por qué puede más que yo? El hecho de que una persona se separe de su esposa, pues no está bien, pero no necesariamente porque te separes por alguna situación pues que haya sucedido, a veces hay malos entendidos, no por eso se va a ir con otra mujer. Él tenía muchos conocimientos, o tiene muchos conocimientos de religión, de fe, y él sabía o sabe que está viviendo en pecado mortal. ¿Qué va a pasar allá? Porque sabe que está en pecado mortal. Materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Pues simplemente, pues aquí quedan dos cosas. O se separa de esta nueva mujer que tiene, o bien, pues pedirle a Dios que algo pase. Pero ¿valdrá la pena vivir constantemente en pecado mortal? ¿Valdrá la pena arriesgarse a que pueda perder o pueda alguien perder la vida eterna? Sí, desde luego que no vale la pena, porque es el fuego eterno, porque es tu alma, porque es tu eternidad. Entonces, hermanos, si estamos viviendo en un pecado mortal, pues hay que irnos a confesar. Pero si ese pecado mortal pues es algo que no podemos sacar, pues tenemos que ver qué hacer. Porque no está en juego cualquier cosa, está en juego nuestra alma, nuestra eternidad. Es algo que tenemos que reflexionar de manera personal, porque no podemos hablar de ejemplos específicos. Lo mencioné porque es una persona que aprecio y que me entristece mucho que esté sufriendo, porque me decía, y por lo que yo veía, ni siquiera era feliz. O sea, me estoy hablando en el aspecto terrenal, y en el aspecto espiritual tampoco. Entonces, ¿valdrá la pena vivir así? En la siguiente pregunta nos dice nos comenta, la Sagrada Escritura llama al infierno un lugar de tormentos. Eso está en Lucas 16:28. El eterno suplicio, nos dice Mateo 25:46. El fuego inextinguible está en Marcos 9:44. Las tinieblas exteriores, donde será el llanto y crujir de dientes. Eso está en las Sagradas Escrituras. Está en Mateo 5, 6, 7, 8, no sé los números romanos bien, 8, 12. Luego dice, un lago arde con fuego y azufre. Eso está en Apocalipsis 21, 18. Profundo y espacioso, cuyo cebo es el fuego y mucha leña. Un soplo del Señor como torrente de azufre. Es el que lo enciende, está en Isaías. Vean esos apelativos, esos nombres que adquiere el infierno. Nombres de suplicio, nombres donde nos da a entender lo terrible que es el infierno. Por eso, la importancia, hermano, que evitemos eso, que tratemos de vivir el mayor tiempo posible en estado de gracia. Que si tenemos un pecado mortal que ya explicamos, materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento, es decir, un pecado propiamente mortal, tenemos que ver la manera de quitarnos de eso. Tenemos que ver la manera de buscar estar en gracia y recibir el sacramento de la comunión, que es el alimento del Espíritu. Qué importante, ¿eh? Qué importante. Y eso es un trabajo personal completamente, ¿sí? La salvación eterna
es personal, aunque lógicamente está incluido con toda la familia porque debemos de salvarnos nosotros, pero también influimos en el proceso de salvación de nuestros familiares, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Así que aunque es individual, también hay cierta influencia de los seres queridos que están a cargo sobre todo de nosotros. Luego dice, ¿en qué consiste la desdicha de los condenados? Fíjense. La desdicha de los condenados consiste en la carencia absoluta de todo bien, no hay bien allá, en el padecimiento continuo de todo mal, todo lo contrario al bien, y lo peor, en su eterna duración. En el infierno, así como en el cielo, donde vayamos a ir, es eterno. Y no es algo inventado por la iglesia, lo dicen las Sagradas Escrituras, lo dice Jesucristo, lo dice la palabra. Y en la actualidad las ideologías nos quieren hacer creer que el demonio no existe, nos quieren hacer creer que el infierno no existe. Para que digamos, bueno, pues ya que no existe, podemos dar rienda suelta a lo que nosotros querramos, como dicen por allá, lo que el cuerpo pida, y se nos olvida que Dios no puede cambiar de parecer. Aunque las ideologías, las nuevas razonamientos humanos y mundiales puedan cambiar, Dios es un Dios de una sola pieza, es un Dios que no va a cambiar. Así también la iglesia no puede cambiar las cosas esenciales. Entonces cuando alguien te diga, no, pues el infierno no existe, es puro cuento, déjame decirte que no es así. Lo dicen Dios, lo dicen las Sagradas Escrituras. Si le creemos o no, pues eso ya depende de cada uno de nosotros, pero no podemos solamente porque alguien nos dice lo contrario, no creer lo que Dios nos dice. Luego dice y especifica cada una de estas cosas terribles que van a pasar. Yo creo que no va a dar tiempo de hablar acerca del cielo porque es algo muy terrible esto del infierno. Dice carencia absoluta de todo bien. Dice los condenados ante todo carecen del sumo bien, es decir, de la visión beatífica de Dios. No van a poder ver a Dios. La persona que esté ahí no va a poder ver a Dios. No sabemos cómo vamos a parar, pero sí sabemos cómo podemos intentar no ir allá. Y eso es algo que tenemos que aplicarlo desde ahorita. Dice, esta pena se llama pena de daño y corresponde a la malicia con que el pecador se apartó voluntariamente a su creador. Aquí hay algo interesante. Nadie te está diciendo que hagas algo malo. Es decir, es libre que tú y yo escojamos lo que nosotros queremos. La máxima que Dios nos ofrece es la libertad. Pero si convertimos esa libertad en libertinaje, entonces la situación cambia. Dios te ha hecho libre. Dios te ha hecho perfecto, a ti, a mí, a todos. Somos perfectos, pero también somos pecadores. Pero nos ha dado una inteligencia para que podamos buscar quitar ese pecado grave o mortal y poder alcanzar un día el cielo. No quedarnos en lo que estamos analizando ahorita del infierno. Dice, los condenados carecen además de la amabilísima compañía de Jesucristo, de la Santísima Virgen, de los ángeles, de los santos, de todos los bienes que disfrutan de la ciudad celestial. Fíjense lo que se pierde. Dice, padecimiento continuo de todo mal. En el infierno, dice, los condenados padecen, en primer lugar, la terribilísima pena de sentido que consiste en suplicios sensibles. ¿Alguien piensa que es imaginario? No. Los que están allá van a sufrir de manera sensible, van a sentir. Y corresponde al amor desordenado que el pecador tuvo a las criaturas, abusando de ellas para ofender al Señor. Ahora Dios armará criaturas para vengarse de sus enemigos, es decir, para darles un justo castigo. Esto no es que Dios sea malo. Esto es que Dios es justo y la persona, o si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, si nos vamos hacia el pecado mortal, hacia ofender al otro, hacia pues asesinar, ahora que hay tantas cosas terribles en el mundo, y no hay arrepentimiento, entonces no hay otra escapatoria. Por más que el mundo quiera disfrazar este último lugar que sí existe, que es el infierno. Dice,
Añádese a estas terribles penas la horrible compañía de los demonios, y además condenados con su llorar y el crujir de los dientes. El llorar y el rechinar de los dientes debe ser algo muy terrible en el infierno, y eso está en San Mateo, está en el Evangelio. Luego dice, les atormentará juntamente el gusano roedor, es decir, el remordimiento. Fíjense, ahí van a estar sufriendo también por el remordimiento que van a sentir de lo que hicieron y arrepentirse de no haber hecho la voluntad de Dios y estar en el cielo. Pero no es un arrepentimiento temporal, es un arrepentimiento eterno. Te digo, hermano, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena ir al infierno? Ni siquiera de visitadita, porque no se puede visitadita, ahí te quedas. ¿Valdrá la pena ir al infierno? Entonces, si nosotros sabemos que algo que hicimos está mal, entonces hay que corregirlo. Los mandamientos de la iglesia. Si tienes duda qué es lo que a lo mejor estamos mal, pues revisa los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia. Si yo he faltado, si no me acerco a confesarme, hermano, si no me acerco a recibir la confesión, si no me acerco a recibir la Eucaristía, estoy, en el caso de la confesión, teniendo mi alma lista, aunque se oiga feo, para el infierno. Si no me acerco a confesarme, si quiero seguir viviendo con mis pecados mortales, veniales, acumulados ahí, pues dígame qué se puede hacer. Tal vez estaremos esperando que baje Dios y te diga, oye, ¿sabes qué? Mira, ya te dije que te debes de confesar que estás en pecado, pero pues te vine a bajar para decirte que por favor, que mira, lo hacemos por tu bien, mira. Chispas, si ya está puesto esto. Por eso la libertad de elegir es solamente tuya, no es de nadie más. Pero Dios también quiere que sepamos esto, no para tener miedo, sino para tomar conciencia de lo que representa si no alcanzamos el cielo. Luego nos dice muchas cosas más. La conciencia de los recuerdos, sus recuerdos son tristes, se sumarán a las 4 palabras. Vean las frases que nos dice este catecismo que van a repetir las almas en el infierno. Dice, he perdido a Dios, le he perdido por mi culpa, le he perdido por una bagatela, o sea, por nada, por tonterías, le he perdido sin recurso. Esas frases son terribles, ¿no? Que las personas que estén en el infierno van a repetir palabras como estas. He perdido a Dios, le he perdido por mi culpa, le he perdido por una bagatela, es decir, cualquier cosa que se te ocurra que sea un pecado mortal, no vale la pena. Aunque humanamente pudiera ser algo muy hermoso, ¿verdad? Pero si es contrario a Dios, no vale la pena. Si una persona tiene su esposa y decide tener otra, estando casado por la iglesia, bueno, ahí es un tema que vamos a manejar después con el sacramento matrimonial, como el caso del compañero, del amigo que yo les decía, que él decía, pues yo sé que estoy cometiendo pecado mortal, porque estoy viviendo con otra mujer, no con mi esposa, decía este muchacho, pero él me decía, pero siento que el demonio tiene más poder. No puede ser que el enemigo tenga más poder que Dios, y que tu propia convicción de salir de ese pecado mortal para irme a confesar y para recibir a Jesucristo en la hostia. Es algo increíble que el demonio a veces pueda cubrir a esa persona y hacerle creer que no puede liberarse, que no puede recibir la confesión, que todo está destruido. No, hermano, no está destruido todo, porque Dios sigue ahí esperándote en la confesión. Dios sigue esperándote en la Eucaristía. Ahí sigue ahí, para evitar esto que estoy leyendo, que es el infierno, que existe y que existirá. Dice también, por fin estarán encerrados en una oscurísima e inmunda cárcel. Es como que fuera una cárcel, llena de del género humano y de horror. Apocalipsis 20, 3 y 7, Apocalipsis 21, 18. Y la tercera, que es la que mencionamos y es terrible, su eterna duración. Y estos espantosos tormentos los padecerán los condenados sin que tengan descanso ninguno. Fíjense,
No es como aquellos chistes. Una vez vi un chiste ahí de como de que los que están en el infierno les dice el demonio, a ver, 5 minutos para descansar. No, esto no es así. Dice aquí claramente, sin que tengan descanso ninguno, ni de día ni de noche. Apocalipsis 14:10. Porque serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Vale la pena ir al infierno? Te digo, ¿vale la pena lo que acabamos de leer, estar en el infierno? No, hay que buscar, intentar no vivir en pecado mortal. Simple y sencillamente. Hacer la voluntad de Dios. Claro, vamos a caer, claro, todos caemos. No va a decir, ¿y este qué? ¿Va a ser entonces, todos van a ser santos? No. Todos cometemos errores, todos cometemos pecados veniales e incluso mortales, todos. Pero la situación que estoy mencionando ahora es que, aunque yo tenga pecado mortal, apenas pueda, me acerque al sacramento de la confesión y vuelva a ser perdonado por Dios. No, la situación de que algunas personas, repito, que conozco, están en pecado y pues dicen, pues bueno, ahí se la sigo, a lo mejor antes de que me muera, pues algo pasa y todo se soluciona. No, no esperemos a eso. No se me olvida un hermano que tuvimos la oportunidad de traer, que ha salido en María Visión. Decía una vez que tenía un amigo y le decía, oye, vamos a la iglesia, y le decía, no, hermano, cuando esté más grande, entonces sí voy a la iglesia, ahí me voy a quedar. Pues dice este hermano que este muchacho que decía, cuando esté más grande voy a la iglesia, pues sí fue, pero en ataúd, porque lo mataron. Y entonces lo que ocurrió fue que lo que había pensado que iba a hacer para alcanzar la salvación no se llegó a concretar, porque lo dejaba para después y para después, y nunca hubo ese después. Qué barbaridad, ¿no? Luego dice en el 339, ya nos faltan 4, estamos hablando del infierno, de donde nos consta que las penas de los condenados son eternas. Dice, nos consta primero por el testimonio manifiesto de Jesucristo y de los apóstoles. Ellos lo dijeron. Por la doctrina de los santos padres. Por las definiciones expresas de la iglesia. Por el testimonio de Jesucristo cuando decía, fíjense, decía, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, e irán estos al eterno suplicio. Eso está en Mateo 15, 41 y 46. De esta expresión sacamos ante todo lo que no solamente el fuego, sino también el suplicio de los condenados. Será eterno, como lo advierte San Agustín. Los santos también nos hablan de la existencia del infierno. La doctrina de los santos padres, la eternidad de las penas del infierno, ya la enseñaban los padres más antiguos de la iglesia, como San Ignacio Mártir, discípulo de San Juan Evangelista, San Cipriano. Y las definiciones de la iglesia, dice, el símbolo que lleva el nombre de San Anastasio, dice, los que hicieron el bien irán a la vida eterna, los que obraron el mal al fuego eterno. En la pregunta 340 nos dice el catecismo del padre José de Arbe, dice, ¿por qué son eternas las penas de los condenados? Y responde, porque el pecado mortal es una ofensa tan grave a la infinita majestad de Dios que merece un castigo sin fin. El pecado mortal es una gravedad directa contra Dios, porque Dios nos creó para nuestro bien y para glorificar su nombre y amar al prójimo. ¿Sí? Y luego dice, porque todos los que mueren en pecado mortal quedan para siempre obstinados en el pecado. Esto es como haberse enlodado. Imagínense ustedes, una vez publiqué en el muro de una persona que estaba llena de lodo y estaba tratando de nadar. Así está nuestra alma cuando estamos en pecado mortal. Está completamente sucia. Había una santa, no recuerdo ahorita el nombre, que Dios le permitió ver su alma y se espantó porque vio su alma sucia. Y le dice, Señor, estoy en pecado mortal. Y le dice Jesucristo a la santa, no, son tus veniales. Sí, entonces, fíjense cómo es esta situación. Así como nuestro cuerpo se ensucia, así también nuestra alma, pero en el caso de nuestra alma se ensucia por el pecado. Y por el pecado mortal que estamos hablando ahorita, es que no podríamos alcanzar esa salvación eterna.
Luego le dice, ¿padecerán todos los condenados la misma pena? Porque alguien puede decir, bueno, se va al infierno, pues es lo mismo para todos. Y dice, no, todos los condenados padecerán la misma pena, sino que cada uno padecerá según la medida de sus pecados y el abuso de las gracias recibidas. ¿Sí? Dios es tan justo que las personas que estén en el infierno no tendrán el mismo dolor y las mismas situaciones entre todos, es decir, algunos tendrán más sufrimientos que otros. Así como en el cielo, que hablaremos posteriormente, en el cielo no todos tendrán las mismas gracias, porque Dios es justo. Le dará a cada quien exactamente lo que le corresponde. En el 3:42 dice, ¿se condenarán por su propia culpa todos los que se condenan? Dice, todos los que se condenan por su propia culpa, porque todos los hombres podrían salvarse si se quisieran aprovechar de las gracias que Dios le concede en la abundancia. Todos los hombres, todos nos podemos salvar. Y por eso vino Jesucristo a la tierra. Por eso se hizo presente, para interceder por nosotros. Pero Dios, que nos ha dado la libertad, nos ha venido a ofrecer los sacramentos para limpiarnos, algo así como la curación. Pero si no lo aceptamos, entonces simplemente no podemos alcanzar esa salvación por lógica. Así de sencillo. Así de sencillo. Y luego nos dicen, Calvino, no, por aquí, aplicación práctica para acabar acerca del tema del infierno. Dice, aplicación práctica, nos dice el Padre. Acuérdate del infierno cada vez que la tentación o los malos compañeros te quieran inducir al pecado grave. Breve gozar, eterno penar. Fíjense esta frase, breve gozar, eterno penar. Es decir, aparentemente tú gozas cuando a veces te invitan a hacer algo incorrecto. Aparentemente tú gozas cuando ves películas incorrectas, cuando ves cosas que no son las correctas o haces algo que no es lo que Dios quiere. Aparentemente gozas, sí, pero ¿a consecuencia de qué? ¿Qué va a salir? Y aquí por eso dice claramente, breve gozar, eterno penar. Una por otra, ¿vale la pena? Creo que no. Dice, pídele muchas veces a Dios nuestro Señor que antes te deje morir que cometer un pecado mortal. Eso lo decía Domingo Sabio, Domingo Sabio tenía una frase hermosísima, no sé si la sabes. Domingo Sabio decía, prefiero morir antes que pecar. Y era una forma para autopresionarse a no cometer pecados, a intentar no cometer pecados. Pero seguro que él también pecó, claro, pero seguro también que él está ahí en el cielo porque decidió confesarse, porque decidió intentar no cometer pecados. Y la última parte, que vamos a tratar de hacerlo más resumida para terminar, como dijimos, es la parte del cielo. Ya hablamos mucho del infierno. ¡Qué barbaridad! ¿Y del cielo qué? Pues es algo muy sencillo. El cielo es la parte contraria de todo lo que hemos dicho ahorita. El cielo no es el eterno sufrir que en el infierno se da. El cielo es el eterno gozar, que es lo contrario al infierno. Y aquí nos dice el catecismo, ¿qué es el cielo? Es un lugar de eterna y perfecta felicidad. ¿Qué almas van al cielo? Van las almas de los que, habiendo muerto en gracia de Dios, se hallan limpias de todo pecado y pena temporal. Acuérdense que cuando alguna persona no puede ir al cielo de manera directa, ya hablamos del tema del purgatorio y ya explicamos ampliamente anteriormente de que el purgatorio está presente en el Evangelio, no con la palabra purgatorio, pero lo asume con diferentes citas bíblicas que nos demuestran la existencia del mismo. Esto ya lo vimos, por eso no lo estoy retomando nuevamente. Te invito a que lo busques ahí, por ahí en el muro. Y la otra pregunta dice, ¿en qué consiste la felicidad de los justos? Fíjense, la felicidad de los justos. Ahora estamos viendo lo contrario. Dice, la felicidad de los justos en el cielo consiste en la posesión perfecta de todo bien, en la carencia de todo mal y en su eterna duración. Contrario a lo que vimos hace rato. Es decir, toda la belleza, toda la gracia de Dios en el cielo.
Posesión perfecta de todo bien, dice, la felicidad esencial de los bienaventurados consiste en la visión beatífica de Dios por medio de la cual lo ven claramente. Es decir, estar en el cielo es ver a Dios cara a cara, así como tú me estás viendo, yo no te estoy viendo, bueno, estoy viendo algunos dibujitos ahí, perdón, algunas imágenes que está resumida ahí en su cara, ¿no? De ustedes, pero veremos a Dios cara a cara, es decir, así como te estoy viendo. Y siempre he mencionado esto cuando doy algún tema de catequesis, de que a veces pensamos, pues nos vamos a aburrir en el cielo, o sea, si vamos al cielo, con la gracia de Dios que esperemos llegar al cielo todos, pues nos vamos a aburrir en el cielo. ¿Cómo va a estar viendo a Dios cara a cara y voy a estar tan tranquilo y tan contento y no me voy a aburrir? Si a veces cuando estoy viendo la tele, un programa que me gusta mucho, llega un momento en que ya me fastidió y lo apago. Porque aquí es algo distinto. Porque Dios es el único que puede llenar tu corazón y tu alma a tal grado de que lo puedas estar viendo eternamente y no sea causa de distracción, no sea causa de molestia, de fastidio, sino por el contrario, sea causa de una eterna felicidad. Suena complejo, ¿verdad? Pero es formidable, analízalo y verás. Luego nos dice que estarán allá Jesucristo, la Santísima Virgen María, los ángeles, los santos, tus familiares que se salvaron también. Será una fiesta enorme. Es la corona de la gloria, es la corona o el premio, como aquel deportista que está luchando y luchando para llegar a la meta. Y el premio en este caso es la salvación en el cielo. La pregunta, nos quedan 5 preguntas. La pregunta 346 nos dice, ¿podemos comprender la felicidad del cielo? Dice, es tan grande que el hombre con sus fuerzas naturales no es capaz de entenderla, porque sobrepuja a cuanto se pueda decir o pensar. ¿Cómo es que una participación de la misma, cómo es que se va a participar de la misma felicidad de Dios? Es decir, la felicidad y el gozo que tiene Dios también formará parte tuya en el cielo. Vean qué interesante. En el 347 dice, ¿gozarán los bienaventurados de igual felicidad? Dice, no. Todos los justos gozarán de igual felicidad porque cada uno recibirá su recompensa conforme a los méritos. Lo mismo en cierta manera, pero lo contrario al infierno. En el infierno ya dijimos que cada alma tendrá su castigo y su nivel de castigo. En el caso del cielo, cada alma, dependiendo de lo que hicimos, tendrá su nivel de santificación, su nivel de alegría, su nivel de bienestar, su nivel de felicidad. Porque volvemos a decir lo mismo, porque Dios es justo y quiere darle a cada uno exactamente lo que le corresponde. Por eso Dios te hizo perfecto y te hizo único, te hizo irrepetible. Por eso te va a dar lo que te corresponde a ti y no lo mismo que le va a dar a otro. Luego dice, ¿cuáles son pues los 4 novísimos o postrimerías del hombre? Dice, lo novísimo, o sea, las cosas importantes que debe tener en cuenta el hombre es que hay una muerte, que hay un juicio, que hay un infierno y que hay una gloria. ¿De qué sirve el frecuente recuerdo de estos? Dice, sirve para que huyamos del pecado. Es decir, siempre que venga una tentación, analiza, ¿vale la pena arriesgarse a ir al infierno, un pecado mortal? Y si se comete, ¿cuál es la solución? La confesión. Terminamos con la última pregunta y la aplicación práctica. Nos dice en la 350, ¿qué sucederá por fin con el resto de la creación? Ya cuando se acabe todo. Dios quitará de la creación la maldición que sobre ella pesa, haciéndola participar de la gloria de los hijos de Dios. Es decir, cuando acabe el mundo, cuando ya sea el juicio, cuando ya todo el mundo sepa dónde nos tocó, entonces será una tierra nueva, un nuevo lugar donde ya no existirá el mal, donde las personas que hicieron la voluntad de Dios irán a servirlo y a alabarlo eternamente. La aplicación práctica, nos dice el Padre para terminar, dice, piensa muchas veces
que perder una sola vez el alma es perderla para siempre. Vean qué interesante. Perder una sola vez el alma es perderla para siempre. Y que tras un breve padecer nos espera un eterno gozar. ¿Sí? O sea que si nosotros nos equivocamos y no rectificamos y nos gana el tiempo y Dios nos llama, valdrá la pena haber sufrido aquí y todavía con todos los sufrimientos que aquí en la tierra tenemos, físicos, económicos, espirituales, de preocupación, etcétera. Después de todo eso, que al final no te salves. ¿Suena lógico? ¿Valdrá la pena? Definitivamente no. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Nos vemos, Dios mediante, el lunes. Para continuar, el lunes vamos a empezar con el tema de los santos sacramentos, de acuerdo a este catecismo. Te agradecería mucho que compartieras este tema, pero sobre todo que lo analizaras a la luz del Evangelio, a la luz de los ojos de Dios, a la luz de tu oración. Que el Señor te bendiga, que pasen muy buenas noches, nos vemos el lunes. Saludos, hasta luego.